hablé con un escritor y le dije que escribiera la historia de amor más hermosa que me llenó, y que no olvide ningún detalle de lo que pasó cuando por amor él cayó. ¿Cómo es posible que haya dejado su trono para darlo todo? Lo diste todo, 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 todo por amor. Preciosa sangre que vida nos regaló. Lo diste todo, 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 todo por amor. Yo quiero corresponderte y mi vida darte. Desde pequeño escuchaba esta historia y la tenía en mi memoria, pero que desconocía. Aquel que se hablaba, precioso Jesús, mi alma te alaba, nos diste la luz cuando decidiste morir en la cruz. Lo diste todo y dejando hasta tu trono, tú bajaste desde el cielo a darnos tu tesoro, hermoso sacrificio que me regaló el perdón, y una melodía serenata de amor. Y que no olvide ningún detalle de lo que pasó cuando por amor él cayó. ¿Cómo es posible que haya dejado su trono para darlo todo? Lo diste todo, 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 todo por amor. Preciosa sangre que vida nos regaló. Lo diste todo, 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 todo por amor. Yo quiero corresponderte y mi vida darte. Todo lo que hiciste en aquel día fue tan necesario para llegar a ti y así recibir lo que tienes para mí. Pura, pura vida, tú curaste mis heridas, me mostraste la salida. Mi vida no está perdida porque ya no vivo yo, ahora vives en mí. Contigo cada mañana tengo un motivo para vivir. Y es que todo lo que soy lo dejo a tus pies y lo diste todo, todo quiero darte también. Los días que me quedan yo te quiero agradecer porque lo diste todo, 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 todo por amor. Preciosa sangre que vida nos regaló. Lo diste todo, 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 todo por amor. Yo quiero corresponderte y mi vida darte. Todo por amor. Todo por amor. Muy buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a la transmisión que tenemos de la Iglesia Vive con Propósito aquí en Illapel a través de nuestras redes sociales. Un abrazo grande a todos los que nos acompañan domingo tras domingo. Hoy día estamos viendo el tema de conocer al Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo en la salvación del hombre, cómo está trabajando, cómo interviene. Es increíble que pasen años y años y hay gente que todavía no conoce la obra del Espíritu Santo sobre su vida. Así que le invitamos a que nos acompañe durante toda esta transmisión. Vamos a ir a una alabanza y lo que volvamos entonces, vamos a ir directamente al tema. Hoy en Conociendo al Espíritu Santo vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre.
Señor, te damos gracias porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias por tu obra perfecta en la salvación del hombre. Gracias por tu Espíritu Santo que ya está con nosotros, que está en nosotros obrando. Permite, Señor, que en esta mañana aprendamos a través de tu palabra, Señor, cada vez más. Ayúdanos. Bendito Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a cada hogar de nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, muchos creyentes saben la obra de Cristo en la salvación. Él murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos, dice la Escritura. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Él fue el que nos da la entrada al reino de los cielos. Pero créame, esa obra perfecta de Jesús no hubiera sido posible si no fuera por el Espíritu de Dios obrando también. El Espíritu Santo que está trabajando, que estaba trabajando desde el principio, que estuvo trabajando en la vida de Cristo mismo y está trabajando en nuestras vidas. Porque fue Jesucristo el que dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en la salvación de nuestras vidas? ¿Y qué obra es la que hace? Es lo que hoy vamos a ver. Acompáñenme a la Escritura. El Salmo 139, vamos a leer el verso 7 en primer lugar y luego el verso 23 y verso 24. Vamos a nuestras Biblias y acompáñenme por favor. Salmo 139, verso 7 y verso 23 y el verso 24. Buscamos en nuestras Biblias. Salmo 139 y vamos al verso 7. Dice el salmista: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Luego el verso 23 y verso 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es increíble cómo el salmista ya estaba conociendo al Espíritu Santo. Sabía cuál era su obra. Y el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Lo hemos escuchado muchas veces, tal vez lo hemos leído. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Él es el que escudriña el corazón del hombre. Él es quien está mostrándonos qué es lo que está mal. El salmista David lo conocía muy bien. Sabía que donde hay una relación personal, entonces hay una buena comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Pero donde no está esa relación personal, donde no hay una comunión, donde no hay una búsqueda, donde no hay un examinarme, entonces en ese momento comienza a haber también una mala relación y obviamente esa mala relación con el Espíritu Santo también me produce una mala relación con los demás. Lo que Jesús dijo de amar a Dios como el primer mandamiento y amar al prójimo también como el segundo mandamiento más importante en toda la Escritura, eso aún es real en esta situación. Si tu comunión con Dios no es buena, si tu comunión con Dios no es muy buena, tampoco lo será con tu prójimo. Y entonces, si estás enemistado con Dios, también estarás enemistado con tu prójimo. La obra del Espíritu Santo es escudriñar nuestros corazones y el salmista David lo conocía bien y por eso él decía: examíname, oh Dios, examina mi corazón, cómo está la intención de mi corazón, examíname por favor, muéstrame qué es lo que yo estoy haciendo mal. Muchos tratamos de evitar esa oración. Porque en el momento en que Dios nos muestre a través de su Espíritu Santo qué es lo que estamos haciendo mal, tendremos la obligación de cambiar, porque para eso le pedimos que nos mostrara su voluntad. Y entonces tratamos de evitar eso. Dios quiere una relación personal. Pero el pecado ha hecho un abismo, dice la Escritura, entre Dios y nosotros. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos separa de esa relación personal que necesitamos con Dios. Dios, en su gran amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence, es el que nos muestra que estamos mal. Hay un abismo, entonces, entre Dios y nosotros. Dice la palabra del Señor que estamos separados de Dios a causa del pecado. Y la paga del pecado es muerte, una separación eterna de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer
para mejorar nuestra relación con Dios, para tener una buena relación también con el Espíritu Santo de Dios en mi vida, lo primero que tengo que hacer es examinarme y pedirle a Dios que me examine y me muestre en qué cosa estoy mal. Porque si yo, que soy cristiano, no le pido a Dios que me guíe y me enseñe a andar por sus sendas, entonces andaré por mis propias sendas. Y aquí se produce una gran lucha entre la vida espiritual que el Espíritu Santo de Dios me está mostrando, me está enseñando, me está guiando, me está instruyendo, y la vida carnal que está en mí. El apóstol Pablo decía, el pecado que mora en mí. Entonces él sabía que hay una constante lucha en nosotros entre la vida espiritual que el Espíritu Santo nos va mostrando y la vida carnal que está en nosotros. Poco a poco esa obra va creciendo en nosotros si es que no buscamos del Señor. Dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan y que aquellos que no le buscan, hablando del mundo, ellos no le conocen. Entonces, las personas que no conocen al Espíritu Santo es porque no le buscan. Si usted y yo buscamos al Espíritu Santo de Dios, entonces Él se va a dejar encontrar por nosotros. Pedirle a Dios que nos muestre nuestro pecado. Le repito el versículo. Mire, versículos 23 y 24 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la eternidad, de la vida eterna. Es hermoso esto. Porque la Escritura misma nos va mostrando que debemos examinarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo. Quieren ver la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en su propio ojo. Es muy interesante que Dios nos diga en todo momento esas cosas a nosotros, los que decimos ser sus hijos. Si eres entonces su hijo y estás guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dirás, examíname, oh Dios, y muéstrame qué es lo que está mal en mí. Porque no quiero andar mirando la paja en el ojo ajeno cuando no he quitado mi viga. Quiero tener una vida que te agrade a ti, una vida que te exalte a ti, una vida que muestre realmente que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios entonces es quien nos convence de pecado, pero para ello debemos dejarle que nos convenza, debemos dejar que esté ahí trabajando en nosotros, porque es muy posible que no le busquemos. Es muy posible que solamente nos hayamos quedado con el aceptar a Cristo en nuestro corazón y no permitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros de la santificación. Mira, hay algo que ocurre. En el momento que usted acepta a Cristo, somos apartados, somos santificados, dice la Escritura. Y eso es cierto. En el momento en que aceptamos a Cristo, somos apartados, santificados, útiles en las manos de Él. Somos su pueblo. Somos su nación. Somos su nación santa, santa apartada de Él. Pero también es cierto que la obra de la carne en nosotros va a luchar constantemente para volvernos a lo que éramos antes. Y la chancha lavada vuelve otra vez al barro y el perro a su vómito. Puede ser que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, pero también es posible de que no hayas permitido el proceso de santificación en ti, porque es un proceso. Es un proceso que hace el Espíritu Santo de Dios. Y si mira, acompáñeme a la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 7 al 11. Debemos rogar al Espíritu Santo por su ayuda para que nos guíe, nos enseñe, nos instruya. Debemos pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Capítulo 16 entonces de Juan, y el verso 7 hasta el verso 11 dice de esta manera. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado.
Mira, hay 3 cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo entonces de Dios va a convencer, y en la obra salvadora, el Espíritu Santo es quien nos convence de que estamos mal. El Espíritu Santo es quien está ahí trabajando en nosotros y que delante de Dios estamos mal. Entonces, Él nos convence de pecado. Él nos convence de justicia. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios justo, y ante ese Dios justo, nosotros no podemos hacernos los lesos, no podemos hacer los desentendidos. Tenemos un Dios justo. Y de juicio. ¿Qué nos dice de juicio? Que este Dios justo no tendrá por inocente al culpable. Entonces, es cierto que este Dios justo, lo que esperamos de Él es que actúe con justicia. Y si Dios es un Dios justo y actúa con justicia, entonces, ¿dónde quedará aquel que cometiere pecado? Aquel que se deja guiar por su carne y no por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y si el juicio comienza por casa, ay de aquellos que no son sus hijos. Pero los que son sus hijos y son juzgados entonces también por sus actos, por si se dejan guiar por las obras de su carne o guiar por el Espíritu Santo. Entonces, si el Señor, juez justo, va a estar ahí haciendo justicia, ¿qué es lo que esperamos de un juez justo? Que no se deje sobornar. ¿Qué es lo que esperamos de un juez justo? Que aplique justicia. ¿Qué es lo que esperamos de un juez justo? Que no tenga por inocente al culpable. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Y por cuanto todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Y separados de Dios, nada podemos hacer. La palabra del Señor nos dice entonces que este juez justo dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. A Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí entra la misericordia de Dios, porque el juez justo dictamina que la paga del pecado es muerte. Pero Él mismo, sabiendo esto, envió a su Hijo Jesús para que muriera el justo por los injustos. Y su obra salvadora entonces nos hace alcanzar misericordia, y no porque lo merezcamos, sino porque en su gran amor Él determinó eso para nosotros. La misericordia de Dios no nos da lo que merecemos, la condenación eterna. La misericordia de Dios nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna. Y esa vida eterna solamente la puedes tener si has aceptado a Cristo en tu corazón. Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, este es el tiempo de reconciliarte con Él. Este es el tiempo de hacer las paces con Dios. Este es el tiempo de decirle: Señor, yo te necesito. He sido yo quien pecó. He sido yo quien me ha apartado de ti. He sido yo quien no te he tenido en cuenta. Te tenía en cuenta solamente para algunas reuniones especiales, para algunas ceremonias especiales, y después me olvidaba totalmente de ti, Dios. Y por cuanto yo he pecado, te ruego, Dios mío, que me perdones. Y acepto el sacrificio perfecto de tu Hijo amado Jesús, quien murió por mis pecados. Y ahí ruego que tu Espíritu Santo venga a mi vida a morar y me llene y me guíe, porque esa es la obra del Espíritu Santo, guiarme todos los días de mi vida. No quiero ser de esas personas que pasan años en las iglesias sin permitir la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Quiero ser de las personas que te sirvan, y que te sirvan, Señor, de la manera correcta. Ayúdame y guíame a través de tu Espíritu Santo. Acompáñeme un versículo más. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 3 hasta el verso 8, y nos dice la Escritura de esta manera. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios
si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. No puedes explicar esto, cómo las personas nacen del Espíritu, pero es necesario que nazcan del Espíritu. ¿Cómo es esto? Mi amigo, mi hermano en Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, no puede entonces experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida, no podrá vivir la vida cristiana. Puede ser que haya ido a la iglesia durante muchos años, puede ser que lleve 20, 30 años, 50 años en una iglesia, pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si el Espíritu Santo de Dios no está en su vida gobernándole, entonces la obra del Espíritu Santo jamás se produjo en usted, jamás ocurrió la regeneración, jamás ocurrió el nuevo nacimiento, solo cambió de religión y se convirtió en un seguidor de una religión, pero no en un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios permite la obra del Espíritu Santo en su vida. El Hijo de Dios no se deja llevar por carnalidades. El Hijo de Dios no deja que las obras de la carne lo gobiernen, porque el pecado que mora en él ya no lo gobierna, porque está el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios nos ha otorgado libertad sobre el pecado. Cristo Jesús en la cruz, en la muerte en la cruz del Calvario, Él nos liberó del poder del pecado y nos entregó su Espíritu para que fuera nuestra guía, para que fuera aquel norte al cual nosotros debemos seguir, para que fuera aquel al cual nosotros prestemos oído, para que fuera aquel al que nosotros escuchemos y nos dejemos guiar. No puedes hacerte leso ante la voz del Espíritu Santo, no puedes hacer el desentendido ante la voz del Espíritu Santo. Si Él te está hablando de que estás en la carnalidad, de que estás en las obras de la carne, que son celos, iras, contiendas, enojos, malicias, todo esto que está en la carne, si te estás dejando guiar por la carne, es porque no has dejado que la obra del Espíritu Santo sea en tu vida y necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas arrepentirte y dejar esa vida y pedirle al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te enseñe, que te guíe en su caminar. Iglesia, el Señor está con nosotros. Su Espíritu está en nuestras vidas, su Espíritu está en la iglesia. Y Él constantemente extiende su mano de amor y de misericordia sobre nosotros. ¿Qué cambios deben ocurrir entonces en la persona que ha entregado su vida a Cristo? Los cambios que produce el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Pero la obra de la carne es la que se opone entonces. Si eres un hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero si no eres hijo de Dios, eres guiado por tu carne. La Escritura es clara en eso. Acompáñeme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 14 hasta el verso 16. Esto de nacer de nuevo, la Escritura nos muestra que esto de nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Necesitas nacer del Espíritu. Yo necesito nacer del Espíritu Santo. Tú necesitas nacer. Todo el mundo necesita nacer del Espíritu. Porque así lo dice la Escritura. Nacer de nuevo. Es el proceso de regeneración del Espíritu en nuestras vidas. Romanos capítulo 8. Entonces, verso 14 hasta el verso 16. Leemos, por favor, acompáñeme. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Su Espíritu
se une a nuestro espíritu para confirmarnos, para decirnos, sí, ustedes son mis hijos. Entonces, como hijos de Dios, somos hijos obedientes a lo que Él quiere, a su obra perfecta. Somos hijos de Dios porque Él nos salvó en la cruz del Calvario, nos compró a precio de sangre y hemos sido adoptados. Pero no solamente adoptados, sino también comenzó el proceso de regeneración en nosotros y comenzamos a nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Mire, lo que dice el Pablo a Tito, acompáñeme a la carta del apóstol Pablo a Tito. Ahí en Tito, en el capítulo 3, verso 5 al verso 7. Dice así: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. La misericordia de Dios, por su gracia y su misericordia. Él nos dio la vida eterna, pero ese lavamiento, esa nueva vida es por medio del Espíritu Santo. Mire, volvemos a lo mismo. Si usted dice que es hijo de Dios, pero no permite la obra del Espíritu Santo, no permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida, entonces no va a ocurrir nada. No se va a ver el proceso del Espíritu Santo en usted. No va a haber crecimiento espiritual. No va a haber de qué manera, aunque lleve años en la iglesia, le digo, no va a ocurrir nada. Usted va a seguir siendo la misma persona. Es porque yo soy el mismo. Es imposible que usted y yo seamos los mismos después de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Nadie que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo entonces volvió a ser el mismo. Gracias al Señor por la obra de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros santificándonos. Santificado significa apartado. Él nos apartó. Mire lo que dice Romanos, capítulo 15. Romanos. En el capítulo 15, verso 15 hasta el verso 16. 15 y 16. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlo, pues por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles, y le transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Nosotros somos hechos santos por el Espíritu Santo, una ofrenda diaria, una ofrenda continua, nuestras vidas entonces como una ofrenda continua en la que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros. Es la obra progresiva del Espíritu Santo. Primera de Pedro, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Escuche esto. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El Espíritu los ha hecho santos. En el momento en que aceptamos a Cristo y su señorío, entonces hemos sido limpiados. Esto es como un vaso que fue limpiado para ser utilizado para honra, un vaso de honra. Pero si ese vaso de honra no se mantiene buscando la santidad, no se mantiene buscando la guía del Espíritu Santo, ese vaso se va a volver a contaminar, se va a volver a ensuciar y va a ser un vaso que ya no va a ser útil para los planes principales que tenía ese vaso. Mi estimado amigo y amiga en Cristo, nosotros debemos continuamente presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esa es nuestra forma de agradar a Dios, ese es nuestro verdadero culto. Nosotros, el vaso, debemos buscar ser santos, porque si no volveremos a las obras de la carne. Y estimado en Cristo, cuando alguien está en las obras de la carne, lo único que muestra es una falta de búsqueda de Dios.
Cuando alguien se deja llevar por las obras de la carne, lo único que muestra a esas personas es que está alejada de Dios, alejado de Dios. Totalmente esa persona está alejado de Dios. Lo único que muestra entonces una vida que tiene falta de Dios sobre su vida, que está en la carne y que entonces el señorío de Dios no ha llegado a su vida. ¿Cómo la obra del Espíritu Santo entonces puede mostrarnos y puede llevarnos, puede guiarnos en este proceso de santificación? Sencillo, por su palabra. Cada vez que usted escudriña la Escritura, cada vez que usted busca del Señor, cada vez que usted se deja guiar por las palabras del Señor ahí a través de la Escritura, esto es un espejo en el cual nos reflejamos y vemos qué cosas que están mal en nosotros deben cambiar. Igual que el salmista David dijo: Señor, examíname. De la misma manera, Él nos irá mostrando qué cosas debemos cambiar en nuestras vidas. Es un espejo, la palabra del Señor es un espejo, no un puntero para apuntar a alguien. Es un espejo para reflejarme en Él y ver qué cosas debo cambiar. Pero aún así el Espíritu Santo es un maestro, es un caballero. Es como un pastor que guía a sus ovejas, que les enseña, que les muestra por dónde deben andar, que les muestra el camino, que les enseña la senda por donde deben andar. El Espíritu Santo hace eso. Nos enseña la senda por la que debemos andar. Nos señala el camino por el cual debemos andar. Y lo que queda es lo mismo que espera el pastor: que las ovejas reaccionen y puedan entonces ser utilizadas por Dios. Pero esta es una lección que cada uno debe hacer. El Espíritu Santo te va a mostrar, te va a guiar, te va a enseñar, te va a instruir. Pero va a esperar que la decisión sea tuya. Mire, Jesús le habló por parábolas a sus discípulos, a la gente que estaba con él. Los tomó aparte y les explicó las Escrituras. Les habló acerca del amor al dinero, como eso no debía ser. Les habló de tantas maneras. Y en la noche de la última cena, la noche que fue entregado, Él, cuando tomó el pan y estando compartiendo con sus discípulos, miró a uno de ellos y le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo. Durante 3 años te he enseñado todo, pero tú decides. Tú decides, Judas. Y Judas se levantó y fue en busca del dinero. Por más maestro y excelente maestro que tengas, Dios siempre te va a dejar la decisión a ti. Lo que tengas que hacer, hazlo. La palabra del Señor es viva y eficaz. Somos enseñados, somos instruidos, pero tú tomas la decisión. Oremos entonces y permitamos al Señor que obre en nuestras vidas, que el proceso de santificación continúe en nosotros. Oremos para ser más obediente a la voz del Espíritu Santo y no a las obras de la carne en nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oro, Señor, por cada uno de los que ha escuchado esta predicación. Oro porque la obra perfecta tuya continúe en sus vidas, Señor. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice tu palabra, Señor. Ruego por cada uno, Señor, de los que en esta mañana se dan cuenta de que necesitan cambiar su actitud, que necesitan dejarse guiar por tu Espíritu Santo, porque se han dado cuenta que se han dejado guiar por la carne. Dios, oro por tu iglesia y te ruego, Señor, que tú sigas limpiando y santificando a tu iglesia hasta el día que tú regreses o que nosotros partamos de esta tierra. Ese proceso de santificación siga día tras día. Gracias por esa iglesia que te busca de verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, sé muy bendecida por nuestro Dios. Que Dios te fortalezca y te ayude durante todo este tiempo a ser sensible
a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben cuál es la música del cielo? La música celestial está enfocada en el Redentor. Adora a Jesús, el Redentor del mundo. Y hoy no solo el cielo va a cantar y adorar a Jesús, también nosotros sus hijos. Hoy nos unimos a la alabanza a nuestro Redentor y Salvador. Cantemos con la música del cielo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Dice, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos